La Tercera, el diario de Chile. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. La pregunta que estamos teniendo para esta jornada es si usted cree, en su casa, señor, señora, que existe a nivel de país una sensación o que se le da valor a la ciencia en Chile. Conteste sí o no y hay que responder a www.toleranciacero.cl. Nuestro próximo invitado tiene que ver con el tema de la ciencia, es el bioquímico doctor Jorge Babul. Escribe constantemente a distintos medios de comunicación y siempre con la misma exigencia: denle pelota a la ciencia más allá de hablar de ella. Y para eso, muchas gracias por estar acá, doctor, y lo invito a ver una nota aquí que hemos estamos, preparado. en el trasnoche, pero estamos. Eso. Estimular el desarrollo científico es una tarea pendiente y urgente en Chile, pero pareciera que las ciencias están dejadas de lado. No se las toma en cuenta como prioridad en los temas de actualidad y no hay una visión que impulse un real conocimiento de un tema que hace la diferencia como eje estratégico del desarrollo. Nuestro país tiene solo un cuarto de los científicos del promedio de los países de la OECD y los desafíos al respecto parecen para los gobiernos algo siempre pendiente. Una de las cosas más importantes es tratar de desarrollar la ciencia en regiones, tratar de que la empresa privada se incorpore en el financiamiento de los estudios científicos. Y esas son cosas no menores que debiesen estar, digamos, en el día a día de la conversación científica en el país. Un esfuerzo real del Estado por fortalecer la investigación científica, tanto básica como aplicada, y obviamente establecer un programa integral de ciencia y tecnología para el país. El CONICYT es el organismo que promueve la investigación científica y tecnológica en Chile, pero a 5 meses de instalado el gobierno aún se escuchan grillos en el nombramiento de su presidente. ¿Cómo se explica esta situación? Y el nombramiento del presidente de CONICYT es una facultad de la presidenta de la República. No es un tema que uno diga que ha afectado el desarrollo cotidiano y normal de la institución. Debiésemos tener la autoridad que es la responsable del organismo, del único que tenemos en el país, que invierte en ciencia. La despreocupación por la ciencia en Chile va en aumento. Si se revisa el programa de gobierno, este cuenta con solo 2 páginas referidas a ciencias y tecnología. ¿Cómo se logra un mayor nivel de desarrollo científico en nuestro país? El Estado tiene que impulsar y dar los primeros pasos, pero también tenemos que generar conciencia al sistema productivo. O sea, en el fondo, la inversión que realizan las grandes empresas chilenas en investigación y desarrollo es casi nulo. Días antes de terminar su mandato, el expresidente Piñera presentó un proyecto de ley para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero la iniciativa recién se desempolvó esta semana, cuando la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado presentó una propuesta para crear dicho ministerio. Si la medida se concreta, ¿servirá para dar un salto y potenciar estas materias o será más burocracia para abordar un tema sobre el cual no existe una discusión pública a cabalidad? El tema de instaurar un ministerio es algo de largo plazo. Yo creo que lo urgente ahora es poder definir una política de largo plazo. Tenemos un Consejo Nacional de Innovación que está preocupado de eso y que es la entidad que en este momento le corresponde definir esta política. Ok. Qué cantidad de palabras, porque son muchas palabras y la ciencia está en todas partes. Y la ciencia, lo único cierto es que la ciencia es un ramo de colegio. Es lo único que yo estaría dispuesto a poner mis manos al fuego que funciona. La ciencia es un ramo escolar. Ahí pasan biología en el colegio, pasan química, pasan física en determinado. Pero la ciencia a nivel de país, yo francamente vengo hace mucho tiempo escribiendo sobre este tipo de cosas en distintas columnas y encuentro que es carne de discurso y no pasa absolutamente nada. Y lo pongo en un ejemplo que tuvo lugar. Cuando se da a conocer un descubrimiento científico o un científico descubre algo importante o alerta sobre una determinada materia, ¿cómo se produce el vaso comunicante con la autoridad para que la autoridad pueda tomar mecanismos ya sea de incorporarlo si es que es un bienestar o si es una alerta respecto de algo, preocuparse de ello? ¿Dónde están los vasos comunicantes para que el científico y el gobernante conversen? Yo no sé dónde está. En este momento no existe, no hay ninguna instancia
en la cual nosotros como científicos o como comunidad científica tengamos una voz en lo que está sucediendo en relación con la ciencia. ¿Y por qué es eso, doctor? No hay interés, quizá, no sé, yo podría tener una opinión personal en el sentido que incluso mucha gente lo dice, ustedes son pocos votos, así que no hay interés en ustedes. ¿No será que ciencia es una de esas actividades que desgraciadamente hoy día tienen muy poco valor por la forma en que está estructurado todo el sistema gubernamental en general, que es un incentivo brutal al corto plazo, y la ciencia requiere de tiempo para investigar, recursos que se generen, y esa cuestión francamente no genera ningún tipo de incentivo nomás? O sea, hay un problema que es a nivel mundial, que está en este momento siendo discutido en Estados Unidos también y en otros países donde el desarrollo científico es mucho mayor que el nuestro, y es quiénes toman la decisión con respecto a cosas que tienen que ver con ciencia. Y en general son los parlamentarios saben muy poco sobre ciencia, entonces allí hay un problema de educación, digamos, de cuánto sabe la gente de lo que está haciendo. Jorge, para establecer lo que salía en la nota desde su perspectiva, se decía el CONICYT está funcionando bien, aunque no hay presidente. Se decía el Consejo Nacional está funcionando. ¿Están funcionando? O sea, a lo que se refiere María Elena Boessier es que ella ha estado mucho tiempo a cargo de FONDECYT, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en CONICYT. Entonces, todas las instancias que tienen que ver con FONDECYT, con becas, etcétera, están funcionando. Los concursos se dan, etcétera. Ella, en el fondo, a lo que se refiere es que CONICYT, como una unidad de ejecutores, está funcionando. Los concursos están, las becas se dan, los proyectos se dan, las platas se dan, eso quiere decir. Pero CONICYT no es solamente eso. O sea, el presidente de CONICYT debiera estar, pero a full metido en las altas esferas, dirección de presupuesto, etcétera, discutiendo el presupuesto del 2015. ¿Qué es lo que sucedió el año pasado cuando se estaba discutiendo el presupuesto del 2014? El presidente de CONICYT, Aguilera, renunció, nunca dijo por qué renunció. Se fue. Y dijo, saquen sus propias conclusiones. ¿Y qué es lo que sucedió cuando se vio la discusión del presupuesto del 2014? Que los dineros que estaban asignados para los principales fondos de CONICYT no alcanzaban siquiera para igualar la aprobación del número de proyectos que se habían dado en el año 2013. Entonces, la conclusión, como él dijo, saquen sus propias conclusiones. La conclusión que yo saco es que el gobierno le bajó el presupuesto y él dijo, yo no estoy dispuesto a reducir el número de proyectos aprobados, que son fundamentales para la ciencia de excelencia, y se fue. Y hasta el día de hoy no tenemos presidente de CONICYT. Eso sucedió en septiembre del año pasado. Por lo tanto, vamos a completar un año sin presidente de CONICYT. Y yo supongo que el presidente de CONICYT, no sé, indica el camino, dirá por dónde habrá que ir, entusiasmará a los científicos a resolver ciertos problemas. No solamente una cosa burocrática de hacer funcionar CONICYT. Fernando Villegas. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor o doctor. Estudiemos científicamente por qué no hay ciencia en Chile y por qué hay ciencia en otros países. ¿Hay ciencia en Chile? No. Sí, bueno, digamos, en la cantidad que uno esperaría, porque de eso estamos aquí, si no, no estaríamos reunidos en este momento. Bueno, fíjese usted, en un país como Estados Unidos, un país que pretende seguir siendo una potencia militar, industrial y económica, hay una necesidad, una urgencia nacional por desarrollar ciencia y tecnología, y de ahí que gran parte de la ciencia y las tecnologías tiene que ver con el desarrollo de sistemas armamentísticos. La carrera espacial tuvo que ver con temas de prestigio y también cuestiones armamentísticas. Las empresas invierten enormes cantidades sin necesidad de CONICYT ni nada de dinero en ciencia porque quieren estar en la punta en los productos que les permitan mantener sus posiciones de mercado o generar unos nuevos. Lo mismo pasa con China y con todas esas naciones. Pero ¿saben lo que pasa en Chile? En Chile, y esto usted lo puede hablar con cualquier empresario, no tienen esa urgencia ni necesidad y hasta tienen razón. Le dicen, ¿para qué voy a estarme preocupando lo que hacen los cabros de ingeniería de la Chile, por ejemplo, o de cualquier otra parte? Si todas esas tecnologías yo las compro, ya están desarrolladas, ya inventaron la rueda, señor Villegas, ¿para qué vamos a estarle pagando a un cabro para que invente la rueda? Compro esa cuestión, funciona mi fábrica, me ahorro plato y todo el descueve. En otras palabras, la sociedad chilena, por la posición que tiene, por su tamaño, por el momento en que entra a la historia, por así decirlo, no siente necesidad. Y por eso que no está la plata. Cuando uno no tiene necesidad de algo, señor Babul, uno no pone la plata.
Donde está el interés, está la plata. Acá no hay interés porque no hay necesidad, es lo que sienten los que manejan el país, los que manejan la economía finalmente. Quizás es un problema que tenemos nosotros los científicos de no difundir apropiadamente lo que hacemos. La Academia Chilena de Ciencias acaba de publicar un libro sobre innovación, sobre una serie de proyectos que se están desarrollando, hechos por chilenos. Y nosotros, hay una compañía acá en Chile que desarrolló una vacuna contra la hepatitis. El problema de los salmones, que es un problema que nosotros tenemos acá, también fue resuelto por investigadores chilenos. O sea, hay necesidad en energía, en el problema acuícola, en el problema de la agricultura. Yo le digo esto porque conozco un poco el mercado eléctrico por razones personales y lo veo directamente frente a mí. Hay gente que desarrolla, por ejemplo, en el campo de la ingeniería eléctrica, soluciones muy eficientes cuando se han logrado implementar, pero usted va a las empresas que adquieren esos productos y están adquiriéndole a China, a China sobre todo, que han desarrollado una enorme industria de paneles solares y otras cosas, porque les es más sencillo, no tienen necesidad de confiar, de hacer un acto de fe en que estas personas van a hacer algo bueno o que lo que ya desarrollaron realmente es bueno, hagamos uso de la sandía calá. Entonces, claro, hay un tema de difusión, como usted dice, efectivamente, pero no es casual que haya esta falta de interés, no es casual. Los tipos que manejan los recursos en este país sienten, y tienen no poca razón, que tienen alternativas. Y por lo tanto, al final, los científicos que se forman acá por razones vocacionales, se van a trabajar afuera. Algunos se van a trabajar afuera, otros no, pero uno podría partir por el comienzo, ¿no es cierto? Sí. Uno podría partir por el comienzo y decir, quizás es un tema muy grande y que tiene que ver con todo lo que conversaron ustedes con las dos personas anteriores, es decir, ¿qué país queremos nosotros? Eso es lo primero, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Entonces, segundo puede decir, mire, ¿qué sería lo apropiado en cuanto a ciencia para este país que nosotros queremos? Y partamos por allí. Entonces uno podría decir, mire, seamos competitivos. Ya, muy bien, voy a comprar en la China eso que usted dice, voy a traer de otro lado, ¿por qué no lo quiero hacer yo? Pero quizás nosotros podríamos tener en el norte, pero una energía solar, por ejemplo, de maravilla. ¿Estamos preparados como para eso? No. ¿Podríamos prepararnos para eso? Sí. O sea, Costa Rica metió en Telmex todos sus huevos en un solo canasto y vive de eso, ¿no es cierto? Ya, eso es una decisión de acuerdo al país. Nosotros, no existe nadie en estos momentos que esté preocupado de hacer esa definición. No existe ningún grupo de personas. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, que le tenían no sé cuántos miles de millones, lo bajaron a 200 millones y hay 6 personas. Entonces no me vengan a hablar que el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad está diciendo lo que tenemos que hacer. Todo lo que se planificó con respecto a competitividad, el año de la innovación y todas esas cosas, no salió absolutamente nada. Para terminar de responder eso. Entonces, yo nací con el profesor Hermann Niemeyer en la ciencia y él me dijo, nunca las políticas van a venir de arriba. Siempre nosotros aquí en la universidad, de abajo para arriba, vamos a decir lo que tiene que hacer la universidad. Y parece que en este país es más o menos lo mismo. Pero no nos hacen caso, no hay ninguna instancia, ni siquiera de consulta. No hablemos de poder de decisión, que podamos decir, mire, vamos hacia allá o vamos hacia acá. El programa de becas millonario que se implementó, no se consultaron a las universidades que son las que tienen los programas de posgrado. Entonces ahora tenemos miles de muchachos, tanto en Chile como en el extranjero, que tienen la obligación de volver al país y no hay cómo emplearlos. No somos capaces de emplear más de 100 o 150 de ellos. Decía que no hay interés, pues. Ya, bueno, no hay una planificación. No hay una planificación de acuerdo. Claro, no, pero uno es capaz de definir, ¿no es cierto?, los intereses que el país tiene. Uno puede tener dos líneas generales, para mi gusto. Una es, nosotros tenemos que tener ciencia básica, porque sin conocimiento no hay aplicación del conocimiento. Eso por un lado, de manera de poder formar a los profesionales que el país necesita. Yo me dedico a la ciencia y enseño lo que yo hago. Y yo creo que con ciencia se puede enseñar a los profesionales a hacer mejor. Eso por una parte. Y ya tenemos un caso
de utilidad para el país de la ciencia. Y por otra parte, el gobierno podría entusiasmarme, decir, ¿usted trabaja en proteínas? Sí, trabajo en proteínas. Mire, yo en el norte estoy interesado en obtener proteínas de unos peces, de krill, etcétera, y ¿por qué no postula usted? Y en vez de estudiar esas proteínas en la bacteria, estudia estas acá, y yo me podría entusiasmar y hacer algo que el gobierno quiere de acuerdo al proyecto país que tenemos. Pero eso no pasa. No pasa, pero entonces la decisión no está en nosotros los científicos. Pero por supuesto que no, si yo por eso que le dije que aquí el problema es que los que manejan el poder, los que tienen los intereses económicos, políticos, les importa. Es que yo no creo que sea una cosa, no creo que sea una cosa malévola. Yo creo que es un problema, y lo mencionó bien Fernando, es un problema de que no están dentro de las prioridades históricas de nada. Le voy a poner un ejemplo. ¿Vieron ustedes como parte la película esa, la que, ¿cómo se llama? La que se produce la destrucción de que se salvan con unas naves, ¿te acordáis? ¿El asalto en expreso? No. Es una que hay una destrucción mundial, etcétera. Y la película parte al principio de la siguiente manera. Un llamado telefónico de un científico de la India en un subterráneo a un gringo. El 2012. El de un científico en la India en un subterráneo a un norteamericano acá. El norteamericano escucha, le manda por computador una serie de documentos. El tipo sale corriendo, toma un taxi, entra a la Casa Blanca donde hay una media... qué sé yo, reunión, hay una media reunión de una recepción de la Casa Blanca, y este gallo va pasando por aquí, por acá, y ve al secretario de Estado, en ese momento al ministro de Relaciones Exteriores, y le dice, tengo que hablar con usted, lea estos documentos y me llama porque es grave. Y el tipo lo echan porque no ha entrado, y el tipo se sienta durante un segundo, lee la cuestión y se va, y ahí parte la película. El factor de comunicación entre alguien que alerta algo en Chile. ¿Cómo habría sido en Chile? Y la llegada al presidente de la República o presidenta de la República para alertarlo, ¿cómo sería? Porque en la película esto es Hollywood, es cierto. Pero ¿cómo sería el nexo? Pero es más grave aún. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con el timerosal en las vacunas? Sí, exacto. ¿No fue un desastre eso para ustedes? Fue un desastre, sí. ¿No tuvo que retirar esa prohibición el presidente Piñera? ¿A quiénes escucharon? ¿Escucharon a los científicos? En las redes sociales, en Twitter, uno se podía informar mejor que a través de todos los medios de comunicación que hay en el país, a través del Ministerio de Salud, etcétera, de qué era lo que había que hacer. Entonces fue una histeria. Pero mire, o sea, es gente que se unió con los padres de hijos autistas, etcétera, en una histeria colectiva. Ahora, doctor, en determinados casos y en determinados países existe lo que se denominan los consejos asesores presidenciales de ciencia. En Estados Unidos es muy famoso, y que justamente de lo que se necesita es que de repente haya alguna situación, y tú tienes razón, ellos tienen intereses en todo el mundo, son un imperio gigante y por lo tanto necesitan saber. Acá, si la presidenta quiere informarse de ciencia, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamar el teléfono y llamarlo usted? ¿Llamar a la Asociación Científica de Chile? ¿Habla con los científicos amigos? ¿Cómo lo hace? En este momento hay una labor de asesoría a la presidencia por parte de CONICIT y otra labor de asesoría a la presidencia por parte del CENIC, que es la Comisión Nacional de Innovación para la Competitividad. Por lo tanto, ahí ya hay un problema. El otro problema es que el año 1973 se le eliminó el consejo a CONICIT, que el consejo es el que asesora al presidente de la República. Y por lo tanto, desde el año 73 hasta ahora no ha tenido consejo, y el presidente CONICIT o la presidenta ha sido un reyesito, una princesa allí que hace lo que se le ocurre. Eso es así. No ha habido participación de los científicos en ninguna de las políticas que ejecuta CONICIT. Y déjeme preguntarle, déjeme participar un poquito. Don Jorge, a propósito de lo que se está viviendo con una de las grandes reformas a la que está apostando este gobierno, que es la reforma educacional. Me da entre vergüenza y pena hacerle la pregunta porque me imagino la respuesta. ¿Algo de esta reforma educacional ha tenido que ver, o le han preguntado a ustedes, con ciencia, con tecnología o con innovación? ¿Ha habido algún contacto para meterlo en la reforma? Ninguno.
de ningún sector. Nada, ni siquiera de la enseñanza de la ciencia, etcétera. La mayoría de los profesores que se forman para la enseñanza de la ciencia no hacen investigación. Y en ese sentido, veíamos en la nota que en el proyecto del actual gobierno hay 2 páginas, nada más dedicadas a la ciencia, y una de las cosas que dice en esas 2 páginas es que está la intención de cambiar el CONICYT desde Educación hasta el Ministerio de Economía. ¿Eso le parece razonable? No, es más que eso, es más que eso. ¿Ah? A mí me gustaría volver a responder a la pregunta de los consejos, pero voy a ir a eso. Nosotros, cuando el ministro de Economía quiso cambiar CONICYT del Ministerio de Educación y Economía, salimos a la calle. La segunda vez que salíamos a la calle, frente a la Moneda. Llenamos el año 2013. Llenamos el Teatro Antonio Varas y fuimos más de 1.000 personas frente a la Moneda. Pasó desapercibido, pero ahí estuvimos. Y la respuesta del gobierno, finalmente, después de mucho tiempo, juntamos como 5.000 firmas, etcétera, fue no lo vamos a, no dijo no lo vamos a hacer, vamos a formar una comisión asesora presidencial para hacer una proposición. Esa proposición se hizo y era un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior. ¿Ah? Y después Cheire, que era uno de los que estaba a cargo, dijo, no, si eso se van a pasar varios gobiernos antes que eso suceda. Para mí eso era una tomadura de pelo, dicho bien claramente. Después del último Congreso del Futuro que hubo en el Congreso aquí en Santiago, Chaguán, ahí el senador estaba, y porque cerraba a Piñera esto, dijo, presidente, queremos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y el 7 de marzo, 3 días antes de irse, presenta un proyecto. Y no alcanzó a ingresar y allí quedó. Ahora, eso es lo que sucedió durante este tiempo. ¿Qué es lo que dice el programa de Michelle Bachelet? De formar una subsecretaría en el Ministerio de Economía para Ciencia, Tecnología, etcétera, y poner a CONICYT en ese sistema y un consejo que lo preside el ministro de Economía, peor de la razón por la cual nosotros salimos a la calle. O sea, si eso se hace, no sé qué haríamos, no iríamos a encadenar a la Moneda, yo creo, si es que se cumple con ese proyecto. Ahora, pero hay otras cosas que no se saben, que no salieron en la prensa, pero que yo sí las sé porque conversé con algunos premios nacionales. Michelle Bachelet juntó los premios nacionales de ciencia cuando era candidata y les dijo que iba a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero eso no salió en ningún lado. No existe ningún récord de algo que ella haya dicho. Así, pero eso lo sé, porque me lo contaron premios nacionales. Entonces hay aquí algo que podría pasar, pero no sabemos. El mejor registro de que eso podría ser verdad es que se presente un proyecto para efectivamente crear un ministerio. Hace 5 días atrás se aprobó por 13 votos a favor y ninguno en contra una proposición del Congreso del Futuro en el Senado de presentar un proyecto de Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y yo le pregunté antes de ayer a Chaguán, que pertenece a esto, le pregunté por Twitter, oye, ¿y existe un proyecto al respecto? O sea, algo escrito. Me dijo, va a estar basado en lo que presentó el presidente Piñera. Y yo lo leí y, digamos, eso no ha sido discutido por nadie. Y ya en los medios, en Twitter, en todos lados, los estudiantes, todos dicen, por ningún motivo vamos a aceptar ese proyecto que salió de Cheire, de Filipe y de Piñera. O sea, ya tenemos en general una opinión pública que es bien poderosa, ¿no es cierto?, en contra de algo que ni siquiera nace. Fernando Villegas. Siguiendo con la... Perdona que te haya interrumpido. No, pero por favor. Hacerlo pública. Ya, rápido. ¿Le han consultado a usted, por ejemplo, usted siendo bioquímico, sobre el tema del ébola? Quizás es el peor brote, van más de 1.000 muertos, se ha extendido en los países, al médico que los están sacando ya porque el asunto no tiene control. ¿Le ha preguntado alguien del gobierno a usted qué es lo que habría que empezar a pensar respecto a lo que pueda venir? No, a mí no. Bueno, yo no soy experto en esto, pero supongo que a la gente del Servicio Nacional de Salud, a la gente de las facultades de medicina, debieran juntarse y tener precauciones al respecto. Eso nada se ha hecho. O sea, no hay canales corrientes de comunicación con la comunidad científica. Muchos años atrás, cuando estaba Viera Gallo a cargo de la Cámara de Diputados, logramos crear en la Cámara de Diputados una comisión de ciencia y tecnología y él se comprometió a que todos los proyectos que pasaban
pasaran por allí tenían que pasar por los científicos, porque siempre hay algo de ciencia que tiene que ver. Se ha hecho, pero no sistemáticamente, y se ha hecho cuando algo que tenga que ver con astronomía y consultan a María Teresa Ruiz, por ejemplo, o cosas de ese tipo, pero no sistemáticamente. Doctor, cuando se me gustaría volver a lo de los consejos en los distintos países. Es que quizás tiene que ver con la pregunta final que le voy a hacer. Cuando se informa públicamente de que se inaugura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el centro radiológico más espectacular, el ALMA, en los telescopios acústicos más espectaculares que existen en el norte chileno, ¿la gente cree usted que piensa que eso es ciencia propia o nosotros solamente arrendamos el local y la verdad es que esa es ciencia de otros? No usufructamos de nada de eso. Yo creo que existe ignorancia respecto a eso. Digamos, los que están informados saben de que hay un tiempo que le corresponde a Chile, pero ese tiempo que le corresponde a Chile tiene que ver con proyectos. Si es un 10%, no es decir, mire, aquí tiene el 10%, usted haga lo que quiera. No, uno tiene que presentar proyectos para ocupar ese 10%. Y yo no creo que la gente esté bien informada respecto a qué es lo que está sucediendo allí. Por cierto que tenemos altos índices de publicaciones en el área de la astronomía y tenemos gente muy buena. Incluso se pensaba en un par de años atrás, cuando hubiera un premio Nobel al respecto, de que estaba basado en investigaciones de chilenos. Y lo de los consejos que usted quería señalar. Bueno, cuando se creó CONICIT hace mucho más por los años por allá 70, cerca de 1970, no era común que hubiese en los distintos países ministerios, por ejemplo, o consejos de nivel ministerial. Después de como 20 o 25 años, el número de ellos empezó a crecer y ahora hay más de 90 países que tienen o un consejo de nivel ministerial o un ministerio a cargo de políticas estables. Yo creo que quizás si uno tuviera solamente un ministerio de ciencia y tecnología, por ejemplo, eso sería una cosa más bien de gobierno y no de Estado. Debiera existir además una comisión estable a lo largo del tiempo, con la participación, como se dice corrientemente, de todos los actores relevantes. Por lo tanto deberían estar los científicos, los empresarios, los economistas, los rectores de universidades y otros para poder definir qué hacer. Ahora, les advierto de que hay gente que piensa muy fuertemente que ese no es el camino, que primero hay que ir por el país que queremos, muy bien definido, qué ciencia queremos para no solamente aumentar el conocimiento, sino que tenga que ver con un beneficio directo a la sociedad. Jorge. Y después quizás allí ver cuál es la institucionalidad que nosotros necesitaríamos para llevar a cabo ese proyecto. Felipe. Hay división con respecto a eso. Hemos hablado de la parte de arriba de la pirámide de alguna manera, del gobierno, de lo que no hay. Usted tiene un amplio conocimiento de la ciencia en el mundo universitario, pero quiero preguntar por la base. La sensación suya es que se están generando, por ejemplo, buenos profesores para explicar lo que es la ciencia a los alumnos en los colegios. ¿Hay una preocupación por eso desde la educación? ¿Lo que se enseña hoy en los colegios está a la altura de lo que debiera ser? Bueno, los últimos estudios al respecto lo hicimos el Consejo de Sociedades Científicas en conjunto con la Academia Chilena de Ciencias y también con la ayuda de CONICIT, y la conclusión con respecto a la enseñanza de la ciencia es que los profesores, en aquel entonces, estamos hablando del año 2005, la mayoría de los profesores se formaban en lugares, en universidades, donde no había investigadores, donde no se hacía investigación. No sé cuántos habrá, 50 o más facultades de ciencia, por decir algo, pero la acreditación en ciencia de muchas de esas universidades no existe. Son muy pocas las universidades que están acreditadas en ciencia. En las universidades privadas o particulares hay 2. Doctor, antes que nos vayamos, una cosa muy importante que se suma también, Felipe, a lo que preguntaste. Qué genial. Aparte del interés nacional, de la urgencia por tener ciencia, otro factor que determine que haya o no haya un desarrollo científico es que haya suficientes vocaciones de las generaciones de estudiantes más capacitados y que tengan interés en meterse a la
ciencia y no a carrera a la mesa de dinero, donde se gana la plata. Gente que quiera estudiar bioquímica y ser científico, o estudiar matemáticas, física, etcétera. ¿Cómo ve usted? ¿Viene gente interesada en ciencia en Chile? Hay mucha gente interesada, pero han sido decepcionados por el mal funcionamiento de todo el sistema de becas. No han cumplido, no le pagan los sueldos, extremadamente desordenado. O sea, lo estamos invitando a que se vayan al extranjero y no estén acá. Y además se cometió un error cuando se creó Becas Chile. De lo que se iban al extranjero están mucho mejor tratados que los nacionales. Entonces, ¿por qué los que se van afuera tienen beneficios que nosotros no podemos tener? No tenían previsión, etcétera. Y yo no quiero terminar con esto sin decir las cosas a mucho más largo plazo. Yo veo a la ciencia como parte de la cultura. Y si no hay un ministerio, por así llamarlo, de cultura que abarque todo el quehacer nuestro, que coordine todo el quehacer nuestro, no vamos a llegar a ningún puerto. Yo les doy como ejemplo, en la Universidad de Harvard, hace 10 años atrás empezaron con un problema de permear las artes por todos lados, hasta en los pasillos había. Y esto creó una efervescencia tal que se empezaron a definir los límites entre las disciplinas. Entonces yo creo que todos los que tienen que ver con el proceso creativo debemos estar juntos. Si alguna vez usando la exigencia que pedía Fernando Villegas antes de cuál es la calidad de la educación, si alguna vez uno tuviera que definir la calidad de la educación, uno pediría que el resultado de la educación escolar resultara un cabro que supiera hacer operaciones matemáticas relativamente básicas bien, supiera leer y entender lo que lee, supiera manejarse en el término de la cultura y tuviera una variación relativamente interesante de conocimiento sobre las cosas que efectivamente mueven al mundo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista físico. No puede ser de que uno no sepa determinadas cosas que lo afectan todo el tiempo y que eventualmente pueden afectarlo más todavía, y eso no está estructurado, no está medido. Y la otra cosa es que nosotros no tenemos por qué cometer los mismos errores que los que están más adelante que nosotros han cometido. En este momento uno de los grandes desafíos de la educación, y yo no he escuchado absolutamente nada en toda esta reforma de educación, es la integración del conocimiento. Déjeme terminar. Entonces, ese punto yo creo que es fundamental. ¿Qué se está haciendo para cubrir ese aspecto? Nada. Doctor, ¿quiere irse deprimido o no? Yo no me voy a ir deprimido. Yo sé que no se pero esto le va a dar munición. He hecho algún empeño por mejorar la situación de la ciencia en Chile con usted aquí en este programa. Y esto que voy a decir le va a dar un acicate a su visión y a su actuación como paladín de la ciencia. Nosotros hicimos una pregunta a la gente, que esto no es una encuesta científica estrictamente hablando, una serie de opiniones que mandan, y mandan mucha gente opiniones, respondiendo a la pregunta siguiente: ¿cree usted que existe en Chile una visión país de la importancia de la ciencia? La respuesta es... ¿Quiere que adivine? Adivine. Sí. ¿Cuántos contestaron así? Que sí existe, sí. 20%. Yo creo que menos incluso que eso. 3,3%. 96,7% dice que no existe para nada ninguna visión respecto a la importancia de la ciencia en Chile. Que más aún, yo pienso que mucha gente cree... Es una alarma tremenda para yo creo que mucha gente además confunde ciencia con innovaciones tecnológicas típicas, o cuando dicen, no sé, el nuevo lanzamiento del iPhone 6 que debe estar por venir, eso es ciencia, y por lo tanto la compra de los artefactos es la cosa científica. No está en el estudio de la cosa que nos mueve. O cómo la ciencia me haría cambiar mi cosmovisión. O la educación, ¿cierto? Nadie se preocupa de eso. En la reforma tampoco se habla de ninguna de esas cosas. Aquí estamos con cosas, doctor. Sí, por esa razón la ciencia de repente es peligrosa, porque genera cambios en los modelos que uno propone, y por eso es que tantos científicos históricamente fueron llevados a la guillotina o fueron colgados. Son personajes peligrosos porque, entre otras cosas, dicen cosas que desafían. Pero los que no se adaptan a los nuevos paradigmas en algún momento mueren, y por lo tanto el nuevo paradigma flota, ¿no? Doctor Jorge Babul, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tolerancia Cero. Yo estoy contento de haber estado aquí. Les pido que tengan más invitados a gente que tiene que ver con ciencia. En realidad no tengo recuerdos, salvo
María Teresa Ruiz, que vive un problema particular de que hayan sido invitados científicos. Que esta sea una apertura para la comunidad científica llegar acá. En el próximo programa tenemos invitado al doctor Spock. No. Y los economistas lo califican como científicos, por cierto. Ese es un problema que nosotros vamos a tener que resolver, una mayor cercanía entre los científicos y los economistas, porque los economistas le preguntan a uno, ¿y para qué sirve lo que usted hace? Entonces, en broma, un amigo tuitero mío decía, para responder a esa pregunta, la ciencia no sirve para nada. Bueno, doctor, muchas bonito, gracias. ¿no? Volvemos en un ratito.